reglamentaria de imputación. Ustedes que van a tener oído esta regla de imputación necesaria. ¿Cuál es el significado de imputación necesaria? Que es un derecho que tiene quien es investigado por el Ministerio Público. Tiene derecho a que le precisen con claridad cuáles son los cargos que le están imputando, que le están atribuyendo de tal forma que pueda correctamente hacer una labor de defensa, ¿no?, eficaz. Si el imputado, ¿no?, a quien le atribuye una responsabilidad, no tiene claro respecto a qué están diciendo que ha hecho él, va a tener problemas para articular la defensa. Entonces, la idea de la imputación necesaria es una exigencia, incluso constitucional, porque afecta al derecho a la defensa, ¿no? El derecho a la defensa. ¿Cuáles son los derechos que tiene el imputado? Son todos aquellos que están reconocidos por la ley y la Constitución y se les concede desde el inicio de la diligencia preliminar, es decir, desde el momento que le atribuyen algún tipo de imputación, algún tipo de responsabilidad penal, en ese momento automáticamente se genera su derecho para poder desarrollar una estrategia de defensa eficaz. Esto lo señalo porque, un poco en la experiencia judicial, hace años veíamos que el derecho a conocer los cargos, ¿no? Recuerdo que a veces no se notificaba al imputado la decisión de abrir una investigación por parte del juez, ¿no? Entonces, cuando venía con toda la ignorancia del mundo el pobre imputado, y a los jueces se les reclamaba, ¿por qué ustedes no le hacen conocer los cargos? Decían, también por los fiscales, es que va a tener tiempo para preparar su defensa. Entonces, algo así como ellos al juez, porque en este caso que dirigía la instrucción era el juez, y prácticamente ibas en indefensión. Recién ahí en el juzgado te enterabas de qué te estaban atribuyendo. Y cuando me rodea, cuando regresamos una generación al Poder Judicial y consideramos que hay un conjunto de derechos que tiene el imputado desde el inicio, y no como discutían con mis colegas que tenían más tiempo que yo, les decía, justamente esa es la razón. Cuando tú dices que hay que notificar que no hay que notificarle la imputación porque si lo haces va a preparar la defensa, justamente la idea de notificarle y que conozca la imputación es para que prepare su defensa. Porque esa es la consecuencia lógica del conocimiento de los cargos. Si no, ¿cómo se va a defender? ¿Por qué somos el Poder Judicial o la Fiscalía? ¿Somos un lugar donde le hacemos heladas al investigado? No. Eso tener un criterio arbitrario, ¿no? Entonces, esta regla justamente la idea de garantismo es incorporar un conjunto de derechos que el imputado para defenderse de esa imputación porque está en juego, por ejemplo, su libertad. Este imputado podría ser en el futuro condenado, podría perder su patrimonio, podría perder su libertad. Entonces, hay que ser muy serios en este tema de reconocimiento de derechos. Y ahí está, uno de ellos, conocer los cargos formulados en su contra. Y en caso de detención, para que se le exprese la causa motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra. Cuando una persona es intervenida y que más con una medida tan grave como una detención, se le tiene que entregar la disposición y la autorización judicial para que conozca por qué razón está siendo detenido. Porque, por ejemplo, no tiene derecho a impugnar esa decisión. Y una apelación de una detención preliminar, por ejemplo, la norma dice que tiene 3 días para poder apelar. Entonces, un abogado que no sabe, que toma el caso y no sabe cuáles son los cargos de su patrocinado, definitivamente van a argumentar de manera muy débil, porque no conoce los cargos. Este es un derecho, ahora no se admite. Antes venía, miren, antes cuando los investigados le tenían como un oficio, venía la policía y le un oficio de detención, ¿no? Y los cargos, claro, te vas a enterar en la comisaría, enseguida el fiscal te va a traer la decisión. Entonces era un absurdo. Para la época era un razonamiento común de los fiscales de la policía. Entonces lo que se empezó a hacer en esa época, yo me acuerdo cuando tiraban la detención, le mandaba una copia de mi decisión y le ponía expresamente que le decía al fiscal, cuando la policía ejecute esta decisión, le tienen que notificar la resolución por la cual autorizo la detención. ¿No? Eso que en esa época sonaba y me acuerdo que algunos jueces me miraban con cara, no me sorprendido, ¿no? Y decían, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Me están valorando la plata, ¿no? Y eso es algo ahora usual, natural. Nadie ahora consideraría que se le detiene a una persona y esa persona no sabe. Pero ustedes han visto cuando hay estos casos donde para todos o detenciones,
al investigado que lo está deteniendo como lo firma, leyendo, ¿no? Entonces me sentaba y el pobre que está acá de intervenir está leyendo porque le están notificando en ese momento una resolución de detención. Bueno, y esa resolución puede ser, pues, depende de la magnitud del caso. Entonces, en el caso, no sé, el señor Mateo Castañeda, que con arte liberar esa resolución del juez que debe tener pues, unos 100 páginas, imagino, ¿no? Entonces, pero aún así, esa es la cantidad que tiene que conocer la razón de su detención y cualquier ciudadano, aplica para cualquier ciudadano. También debe, si una persona detenida tiene la potestad de designar a la institución a la que debe comunicar su detención, ¿no? Si es una persona que tiene una institución a la que va a preparar su defensa, él tiene derecho a que se le comunique. También a sus familiares, obviamente. Primero que busca uno, cuando hay una detención, es que sus familiares conozcan y que te busquen al abogado para que te pueda defender. Ahí ustedes van a entrar a talleres donde sean abogados. ¿Qué más derechos tiene el imputado? Ser asistido en los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. Porque el abogado defensor es el especialista, es el que conoce la ley y tiene los argumentos para poder defender. ¿Qué otro derecho tiene el imputado? Abstenerse de declarar, es decir, guardar silencio. Es un derecho. Y si acepta hacerlo, su abogado debe estar presente cuando él haga su declaración. Hace 20 años o 30 años, a veces se le tomaba la declaración a un investigado y se le preguntaba al policía, le decía, y el fiscal le decía, ¿desea usted contar con un abogado defensor? Y él decía, no lo considero necesario porque soy inocente. Entonces, y además porque está el fiscal acá que es el garante de la legalidad y él me va a proteger. Entonces, yo no deja de tener razón, porque la fiscalía tiene una labor de objetividad y protección de los derechos de las partes. Pero la fiscalía es tu contraparte, la que te está persiguiendo. ¿No? Es el abogado que va a defender los intereses de la sociedad. Entonces tú requieres contar a alguien que haga un contrapeso, principio de igualdad, y para eso necesitas tu abogado defensor. Entonces no se concibe ahora de que haya una declaración de una persona donde no esté presente su abogado defensor. Si se le trae información a una persona sin contar con su abogado defensor, ya tenemos una diligencia que tiene serios problemas, ¿no? Porque lo hace sin asistencia letrada. ¿Qué otro derecho tiene? Que no se emplee en su contra de medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad y a ser sometido a métodos que induzcan a mantener su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada, si no se admite ese tipo de comportamiento. Antes pues había la llamada policía científica, ¿no? Y la policía científica ha sido utilizada métodos vedados, como por ejemplo la tortura, ¿no? En estas épocas es muy raro, yo no sé, pero hace 30 años era normal, ¿no? Que estas personas, en casos graves incluso, eran amenazadas y también torturadas por policías. Por eso que hay muchos casos que hasta ahora se están ventilando, ¿no? Por graves violaciones a los derechos humanos. Eso obviamente no va, que esto se hizo mucho en el contexto del terrorismo. Eso tampoco va a realizar, aunque también atentaron porque estaban a él, a la contraparte. Porque también cometieron tantas cosas negativas como en algún momento un sector de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas lo hizo, ¿no? Lo hizo. Acá no, el tema de la institución está tratado, sino malos individuos que utilizaron este tipo de elementos. Entonces, ahora no se acepta un comportamiento de esa naturaleza, ¿no? ¿Qué otro derecho tiene? Ser examinado por un médico legista o por otro profesional cuando su estado de salud así lo requiere. Muchas veces tiene una persona y probablemente esta persona tiene un tema de salud, ¿no? Una enfermedad. Entonces, él tiene derecho a informar y que le asista a un médico para ver su condición. Todo esto debe siempre constar en un acta de ser firmada por el imputado y la autoridad correspondiente que está haciendo la intervención. ¿Qué mecanismo de defensa tiene un imputado en el proceso penal del 2004? Hay un mecanismo importante que se llama la tutela de derechos. Si un imputado percibe que está siendo afectado por un acto del Ministerio Público que está yendo contra sus derechos, puede solicitar ante el juez de investigación preparatoria, ¿no?, una tutela, de tal manera que el juez puede evaluar. Por eso que ahí, si bien es cierto, la Fiscalía dirige la investigación en el Ministerio Público, es el director de la investigación, lo tiene que hacer respetando la ley. ¿Y quién controla al investigador? Lo controlan los jueces. Por eso que se dice que el juez
el marco de esos penales, ¿no? Entonces, ¿qué justificación para ir al juez de tutela? Cuando no está respetado su derecho, que hemos visto, cuando es objeto de medidas limitativas indebidas o requerimientos ilegales, ¿no? El juez solitario y imputado tiene derecho a acudir al juez. En el procedimiento 40 no había esta posibilidad. Entonces, ¿qué hacían generalmente los abogados? Utilizaban el habeas corpus, ¿no? Si la persona estaba con detención, utilizaban el habeas corpus. Si la persona era afectada a su derecho en un proceso donde no había detenido, utilizaban la acción de amparo. Esas dos formas. Ahora, en el proceso tiene el derecho a utilizar, no tiene el derecho a utilizar la audiencia de tutela de derecho. No es un requisito, porque también podrían ir al habeas corpus, sino que ahora sería crear un mecanismo de defensa de su derecho dentro del proceso. Pero no es un requisito previo para ir al habeas corpus. Hay abogados que dicen, en el proceso no me interesa, la tutela, no, de repente tienen un juez que no lo consideran garante y se van al habeas corpus. El juez de habeas corpus tiene que admitir el proceso y evaluar si hay una afectación de derecho. No es requisito, pero también pueden optar por la tutela de derecho, ¿no? La tutela de derecho se ha convertido en un mecanismo de protección justamente de algunos derechos para la redundancia que tiene imputado en el proceso. Hay un acuerdo plenario 4-2002, si no recuerdo, lo vamos a ver también, donde estableció una pauta de interpretación de la audiencia de tutela de derecho. ¿Por qué? Porque en algún momento se ha detectado que a veces esta herramienta se utiliza de manera manifiestamente improcedente, ¿no? Entonces, el Acuerdo Supremo ha señalado algunos límites también para el ejercicio de la tutela de derecho. Esto involucra también el tema del control de plazo, que también en vía de tutela se puede solicitar, ¿no? El derecho a contar con un abogado. Todos podrán pagar, mañana más tarde ustedes van a ser abogados importantes, particulares, y van a fijar sus honorarios. Y quien no le paga los honorarios de ustedes no lo van a defender, ¿no? Solo que hagan lo que se llama pro bono, ¿no? Que es asesorar a una persona menesterosa en su proceso durante un año y esto dirigido básicamente por el colegio de abogados. Se piensa porque el abogado, cuando recién empezó a litigar, alguna vez se pro bono. Es un término americano, guachón, que utilizo ahora, ¿no? Pero es una asesoría gratuita que me designaba el colegio de abogados, ¿no? Y el colegio de abogados me decía, hay un caso de que queremos que los asesores, y de alguna manera también me dio, ¿qué cosa? Emprender. Porque una cosa es escuchar clases y otra cosa es ir a la práctica. Hemos entendido, el otro día escuchaba una noticia interesante aquí que están haciendo unos convenios con la iglesia, ¿no? Para que ustedes se conviertan en catolicismo. ¿De qué lo son? ¿O no lo son? No, están haciendo unos convenios para que ustedes vayan a asesorar casos, ¿no? Me imagino como profesor. Eso era lo que antes se llamaba la extensión obligatoria que se ha perdido. Es decir, se hacía un convenio con una municipalidad, por ejemplo, iban los alumnos ahí y con un profesor. El profesor orientaba en consulta. El alumno no puede llegar, definitivamente en casa. Siempre tiene que estar dirigido por un profesor. Entonces eso se ha perdido. Y ahora creo que la facultad me parece que está retomando. Y en esos consultorios jurídicos recuerdo que los alumnos aprendían, ¿no? Porque por lo menos estudiaban las consultas, estudiaban un poco, se esforzaban porque venían casos reales. Pero no podían, obviamente, convencidos. Podían dar una orientación siempre con un profesor. Entonces, vamos a ver cómo funciona eso. Tenemos que. Entonces, si uno no tiene abogado, porque no le puede pagar, tiene derecho a contar con un abogado. ¿Quién asigna al abogado? El Estado. ¿A través de qué? Del Ministerio de Justicia, que maneja el tema de los abogados de oficio, ¿no? Entonces el diputado tiene derecho a contar con un abogado para poder asesorarlo si es que no tiene recursos. El cuestionamiento que siempre se ha hecho es que como es un abogado de oficio que lleva un montón de casos, a veces no tiene interés en patrocinar como lo haría un abogado particular. Yo en este caso pienso que hay buenos abogados particulares, definitivamente hay malos abogados particulares también, hay buenos abogados de oficio y hay malos abogados de oficio, como en todos, ¿no? Pero me acuerdo, a ver, cuando se dio el proceso inmediato, que fue un proceso reformado en 2016, en general los abogados estaban en la calle. ¿Quiénes se habían preparado con antelación para enfrentar el proceso inmediato? Los abogados del Ministerio de Justicia, porque los habían capacitado anteladamente. Entonces, veíamos casos en audiencia
cliente, lo abandonaba a su abogado privado y llamaba a un abogado de oficio, porque el abogado de oficio manejaba mejor el caso, ¿no? Y a veces le preguntaba al abogado, ¿usted conoce el proceso inmediato reformado? ¿El decreto reforma cambiado? Y decía, no conozco, ¿no? Entonces mejor deja la defensa, ¿no? Con un tema de probidad y también de favorecer a tu cliente, que el abogado del Ministerio de Justicia puede asumir. Entonces, yo a lo largo de mi carrera he visto buenos abogados de oficio, excelentes haciendo la defensa de procesados, ¿no? Ahora, en cuanto a la defensa, ¿ustedes han escuchado el cuento de la interconsulta? ¿Saben qué es interconsulta? ¿No? Se presenta en una audiencia y dice, ¿usted quién es? Soy el abogado que va a enfrentar las alegaciones. Y dice que está a su lado, ¿quién es? Se presenta. Y dice, yo soy el abogado de interconsulta. ¿Qué es el abogado de interconsulta? El abogado que de manera reservada yo voy a alegar oralmente, voy a consultar, ¿no? Yo recuerdo algunos casos donde el profesor Mario Rodríguez Hurtado, el profesor de San Marcos, gente más conocido, muy buen abogado, pero ya que tenía un poco de dificultades para litigar, pues tenía unos temas de salud, un experto, un buen abogado, iba a las audiencias como interconsulta, y era un abogado más joven, ¿no? Uno tomaba buena palabra, pero preguntaban a Mario Rodríguez, porque tenía una amplia experiencia en litigación, porque no podía desenvolverse directamente. Entonces, la idea es que los abogados, por ejemplo, acá, pueden ejercer el patrocinio de varios imputados del mismo proceso, siempre que no existe incompatibilidad entre ellos. Ustedes pueden ser abogados de 5, 6, de 7, pero que no haya contradicción entre ellos, no hay incompatibilidad. La norma les habilita. Cuando en el curso del proceso se genera una contradicción, ahí el abogado tiene que dotar a uno. ¿No? Si no estamos, el abogado está asumiendo causas contradictorias. El abogado eventualmente podría ser pasible de responsabilidad disciplinaria en su colegio de abogados. Los abogados que forman estudios como lo hay, pueden ejercer la defensa de un mismo procesado, sea de manera conjunta o separada. A veces los estudios de abogados apersonan a 5 abogados especialistas en materia penal, ¿no? En materia civil. Los 5 o 6 apersonados son los que van a presentarse en la diligencia, ¿no? Estudios importantes a veces en juicio oral. En una audiencia viene un abogado, en la otra audiencia viene otro abogado y conocen el caso, porque ellos internamente en sus estudios están trasladando la información de tal manera que llevan una estrategia correcta desde mi punto de vista, ¿no? Pero es un tema que al final ellos lo deciden. Y si ocurre varios abogados asociados, uno solo ejercerá la defensa debido limitarse además a la sistema de interconsulta. A veces hay casos importantes donde aparecen 3 abogados, 4 abogados, pero solamente uno va a participar oralmente. Los que están ahí quedan con ese derecho de abogados interconsulta. Y a veces pasa, ¿no? En una pregunta que le hacen al abogado sobre un tema y dice, señor juez, un minuto para consultar con mis abogados, un tipo de abogados, entonces tienen el tiempo, hacen la consulta, ¿no? Y después el abogado nuevamente interviene. Para eso van los abogados interconsulta, ¿no? Y a veces vemos en las audiencias, aparece, y usted, por favor, identifique que es abogado de interconsulta. No, soy de practicante. ¿Ok? Porque les mandan los enlaces para que el practicante pueda instruirse, conocer cómo se manejan las audiencias, porque en el futuro va a participar también como abogado. ¿Cuáles son los derechos del abogado defensor? Lo que ustedes van a hacer en algún momento, en cualquier área, penal, civil, administrativo, ¿no? Prestar asesoramiento de que su patrocinado fuera citado o detenido por la autoridad judicial. Los que llevan penal saben que trabajan las 24 horas, ¿no? Algún día me han llamado a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Y dicen, necesito decir, porque me acaban de detener a tal persona, se encuentra en la fiscalía, se encuentra en la comisaría, etc. Y uno tiene que salir, ¿no? Sale con pijama, ¿no? Pero tiene que salir. Y yo recuerdo haber laborado en turno permanente, ahí se trabaja las 24 horas, esperando mi turno para poder asesorar a mi cliente y hasta que después lo convoque para visitar una instalación. Entonces, entraba a las 12 de la noche y salía a las 8 o 9 de la mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque así es el litigio cuando hay estos casos delicados para responder en el cielo, por ejemplo. Entonces, tiene que interrogar directamente a su defendido, así como lo demás por el Estado, testigos y peritos cuando se trate de una diligencia. Tiene usted derecho a preguntar. Recurrir a la asistencia reservada de un experto en ciencia, técnico o arte durante el desarrollo de una diligencia, siempre que sus conocimientos sean requeridos para mejor defender. Ustedes tienen derecho a llevar a un experto. Cuando se trate de interrogar temas que ustedes no conocen, si no lo conocen,
experto. Pero el experto no va a asesorar a ustedes, pero ustedes son los que van a intervenir. El experto, como dice, el asistente deberá tenerse de intervenir de forma directa. Es una especie de consulta, ¿no? Pero de un experto, perito, de parte, ¿no? Para esta diligencia. Alguna vez he visto, nos ha llegado un abogado sobre un tema de discusión a un experto en temas financieros, ¿no? Y el abogado no conocía, entonces trajo un experto y ponía bien estas preguntas, pero el abogado es el que interroga directamente, ¿no? Participa en todas las diligencias, ¿no? Excepto en la declaración prestada durante la etapa de investigación por el imputado que no defiende. Solamente debe intervenir en el caso de imputados que defienden. Otro derecho tiene aportar las pruebas que estime conveniente para probar alguna hipótesis a favor de su patrocinado. Presentar peticiones orales escritas por asunto de simple trámite. Es decir, ustedes tienen un conjunto de derechos que lo van a obtener cuando tengan su carnet del colegio de abogados, ¿no? O sea, no basta que ustedes se titulen, ¿eh? Tienen que registrarse en un colegio de abogados. Cuando entreguen su carnet, ese día recién pueden ir a defender cualquier caso, ¿no? Cobramos un caso también, ¿no? Tenemos causa justa en el colegio de abogados. ¿Qué otro derecho tiene el abogado? Acceso a los expedientes, ¿no? Fiscal y judicial para informarse de las incidencias, así obtener copias de las actuaciones, ¿no? Para poder defender correctamente su cliente. Este tema no se ha resuelto, porque veo que la Fiscalía todavía sigue cobrando las tasas por copias, ¿no? O dejan tomar fotos. Lo que estamos haciendo ahora con el expediente digital es que se le entrega la información. Creo que este tema del convenio que les había señalado, que de repente tiene interés en participar en el futuro consultorio, les recomiendo que se tomen su tiempo y vayan, o sea, en el tiempo que se tiene. Una vez por semana, dos veces por semana, para poder entrar, ¿no? Bueno, decía que ahora tenemos la posibilidad de expediente digital y se entrega la información a todos los abogados, ¿no? También tienen derecho a ingresar a establecimientos penales, ¿no? Pero como abogados. ¿Para qué? Para asesorar a sus clientes, ¿no? Y ahí van a poder acreditarse como patrocinados. Cuando tuvo la pandemia puso bastantes restricciones, pero ahora creo que se ha retornado. Ustedes pueden ir a conversar con sus patrocinados si estuviera con una medida de activación de libertad. Expresarse con amplia libertad en el curso de la defensa, oralmente y por escrito, siempre que no se ofende el honor de las personas, ya sean naturales o jurídicas. Es decir, la idea es que a ustedes no se les restringe el derecho a expresar sus argumentos, pero sin embargo tienen que hacerlo de la manera más correcta, ¿no? Y hemos visto tenemos a Calamandrei, ¿no? ¿Qué decía Calamandrei? ¿No? ¿Recuerdan? Ya te olvidé. Muchas cosas, pero algo sobre la defensa.
se escucha a los abogados, que es lo que los jueces hacen a los abogados. Los argumentos, es importante que ustedes sepan argumentar, ¿no? A veces escucho abogados que en el tiempo que se le da un tiempo y después al final yo, doctor, resúmame una frase, ¿cuál es el contenido? ¿No? Y a veces no saben resumir cuál es la idea central. Usted está fiscal, una especie de la jurisdicción fiscal es muy experto en litigación que en 5 minutos le plantean sus argumentos centrales y de ahí, y uno revisa en el caso, el expediente y ve que efectivamente puede o no puede tener la razón, pero ya le dio las ideas del abogado que habla y habla y habla y florea, como se dice, no es el que va a ganar el caso, es el que presenta mejores argumentos. Entonces la idea es que si bien nosotros tenemos la libertad para expresarnos, tenemos que prestar argumentos. El 10 dice interponer una serie de defensas técnicas que, en resumen, que vamos a ver en su momento también desarrolladas, excepciones, excepciones previas, etc. El abogado del defensor está prohibido de usar mecanismos legislatorios que protejan el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Hay abogados que son un poco bandidos, ¿no? Y a veces se gana mala fama en los estrados porque el Poder Judicial todos nos conocemos. Y ya sabemos de qué pico queda tal o cual abogado. Realmente diciendo entre los jueces, los fiscales, este abogado, es un abogado, correcto, ese abogado es una taxa. Disculpen el término, ¿por qué? Porque dilatan procesos, te quejan, ¿no? Y de manera manifiestamente improcedente, pero bueno, hay una línea que los abogados no deben cruzar desde el punto de vista, y esto va también para los jueces y los fiscales, ¿no? Así que no es una regla para los abogados. El abogado tiene que concurrir a la diligencia porque si no, puede una diligencia de carácter inaplazable, como una prisión preventiva, por ejemplo, puede reemplazarlo por otros, por urgencia, ¿no? Pero en este caso por un abogado de oficio. El abogado tiene la obligación de informar al fiscal o al juez que ha renunciado a la defensa. Es un acto que, desde mi punto de vista, releva la postura del abogado. Yo no sé por qué el abogado habrá renunciado. De repente porque no le pagaron los honorarios, de repente porque tuvo una contradicción con su cliente, cualquier cosa puede suceder. Pero nosotros rescatamos mucho cuando el abogado anticipadamente dice: ya no quiero defender a la señora Presidenta de la República, ¿no? Como ha sido el caso último, el señor Santiago Castañeda, que acaba de renunciar públicamente a la defensa. Entonces, si lo comunica a tiempo, no frustra diligencia. A veces, mover el aparato fiscal o judicial para hacer una diligencia, no que ustedes ven ahí la diligencia, y no, ha habido todo un esfuerzo previo del personal para convocar a Procuraduría, convocar a la Fiscalía, convocar, notificar, hay todo un trabajo que se puede ir al agua si es que, por ejemplo, no asiste el abogado defensor. Entonces, por denuncia el abogado defensor. Pero esto tiene que ser comunicado con anticipación. Y el abogado tiene que señalar incluso, lo que dice la norma, que él también debe desarrollar actos para no dejar en indefensión a su cliente. Su cliente puede pagar los honorarios de su derecho a renunciar, pero también hay una norma ética que le dice: te retiras, te lo dejan su defensa. O promueve para que este señor convoque a su defensa. Como de repente este señor no puede pagar abogado, piden que convoquen una defensa pública. A veces este abogado te va a decir así: señor, mi cliente no tiene recursos para seguir pagando mis servicios, en consecuencia solicito que le asista con el abogado del Ministerio de Justicia que el tribunal o la fiscalía decide. Entonces, el abogado ha generado, se ha ido, pero se ha ido de manera decorosa. Y lo está dejando este señor con su abogado defensor, por lo menos promoviendo que se le designe un abogado defensor, ¿no? Sanciones. El abogado puede ser sancionado, ¿sí? El juez o colegiado puede sancionar al defensor, por ejemplo, que no asiste a las diligencias o que ha sido citado o que injustificadamente abandona la diligencia que se estuviera desarrollando. Ha habido casos que abogados han abandonado la diligencia para frustrarla. Eso es cierto, ¿no? Son medidas extremas que la norma establece como una infracción, ¿no? Y evidentemente esto puede ser sancionado. ¿Cuáles son las sanciones para un abogado? Una primera sanción puede ser la sanción de amonestación, ¿no? Te llama la atención por el hecho de haber cometido una falta. Tiene derecho a impugnar, porque los abogados tienen derecho a la doble instancia. Estoy en el tribunal y veo a veces operaciones de abogados que han sido sancionados por el juez de primera instancia, ¿no? Evaluamos, el juez tiene derecho, el abogado tiene derecho a informar las razones por las cuales está fallando su sanción. Hace como 2 semanas tuvimos un caso de un abogado que le habían puesto 2 URP, entonces le comenté.
¿Por qué? Porque la obra está como 500 soles. Entonces le habían puesto 1000 soles de multa al abogado. Entonces el abogado hizo su apelación, le revocamos y le sacamos la multa, pero sí le llamamos la atención, ¿no? Porque no había justificado su asistencia a una sesión. Entonces acá tenemos de 1 a 20 unidades de referencia procesal, más o menos 500 a 10.000 soles en la multa, que tendrían que pagar si es que el abogado es sancionado, depende de la gravedad del caso. Por eso dice las resoluciones son apelables, ¿no? Las sanciones se comunican a la presidencia del acuerdo superior, donde está el juez que ha emitido la sanción, y también al colegio de abogados. Profesor, sobre la diapositiva anterior, cuando dice que el colegio de abogados, las sanciones son comunicadas al colegio de abogados del distrito judicial respectivo, ¿se refiere a de donde se colegió el abogado o de la competencia del caso en cuestión? No, lo que pasa es que los abogados pueden colegiarse en diferentes colegios, hay un montón de colegios, el de Lima, el de Callao, entonces se comunica donde el abogado está registrado, ¿no? Entonces el abogado litiga, se ha colegiado en el colegio de abogados de Lima, pero lo sanciona un juez de Arequipa, el juez de Arequipa lo va a comunicar al colegio de abogados de Lima para que proceda al registro de la sanción. Si son casos más graves, porque de estos jueces generalmente la fiscalía remiten al colegio de abogados para que ellos se encarguen del abogado. El abogado puede ser suspendido, incluso en estos casos hasta 3 años en el ejercicio de su función. Hasta 3 años están muertos, no pueden litigar, ¿no? Porque están suspendidos. Y esta información se comunica a los jueces, a las cortes. Entonces, generalmente trabajan una relación de que el abogado está sancionado, así que no pueden litigar. Y alguien detecta que un abogado está litigando con sanción, puede acarrear alguna nulidad en el caso, en todo caso, responsabilizar al abogado por una otra infracción más, porque está inhabilitado por una sanción, está litigando de manera indebida. Entonces, el abogado es pasible de ser sancionado. Ahora vamos a ver el tema del agraviado. ¿Qué dice el agraviado? El agraviado es toda aquella persona que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo. Un caso, ¿no? Ponemos el ejemplo, ¿no? Un robo, ¿no? Se roba el chofer del milagro del vehículo, se roba el vehículo, pero él es el propietario, pero él es con golpeado, no con afectado, él es el agraviado directo. Pero ¿quién es el perjudicado? El dueño, ¿no? Porque el dueño es el titular del carro, entonces él también es afectado por las consecuencias del delito. ¿Sí? ¿Cómo? ¿El abogado sancionado puede estar de interconsulta? No, no puede casar, porque aún como interconsulta el abogado está ejerciendo, que está ejerciendo que de manera pasiva solamente para ser consultado, ¿no? O sea, no puedes ejercer. No hay una norma que dice solo puedes ejercer interconsulta, simplemente no ejerce, porque aún como interconsulta estás ejerciendo, estás haciendo tu función como abogado, ¿no? Ahora dicen, en los delitos cuyo resultado sea hay una muerte, un homicidio, ¿quiénes son los que van a representar para él en el proceso? Van a ser sus herederos. ¿Quiénes son los herederos inmediatos de una persona que ha fallecido? ¿Quién llevó sus decisiones? ¿Todavía? ¿Ya van a llevar? Sí. A ver, el esposo se muere, ¿quién es el heredero? ¿La amante? ¿Quién? Esposa, ¿no? Los hijos, ¿no? Lo que dicen los herederos forzosos. Pero no tiene esposa y no tiene hijos, ¿quién? ¿Ah? Los padres estuvieron. Y si no son los padres, ¿no? Los hermanos. ¿No? Es decir, cuando ahí ustedes van a encontrar alguna vez en su familia un familiar lejano, multimillonario, que no haya tenido ninguno de los herederos. Entonces, ustedes son los únicos que tienen una relación, ¿no? Nunca lo han visto en su vida, pero es un pariente lejano. Entonces, ustedes pueden acercarse como herederos, porque ustedes tendrían la vinculación más cercana. Entonces, todas estas reglas de herencia están ahí señalados en el 816 del Código Civil, ¿no? El agraviado de las personas jurídicas. Las personas jurídicas también pueden ser agraviadas por un delito, fraude contra personas jurídicas, ¿no? Una empresa que ha sido estafada, ¿no? Puede ser también. En este caso,
serán considerados agraviados accionistas, socios, asociados o miembros respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica cometidos por quienes las dirigen, administran o controlan. El delito de fraude como persona jurídica generalmente radica en los directivos. Los agraviados son los miembros de la asociación. Vamos a ver en un momento cómo la persona jurídica no solamente puede estar en calidad de agraviada, sino también puede estar en calidad de imputado. Y vamos a ver el tema de responsabilidad penal de personas jurídicas. La ley de no recuerdo el número que permitió la incorporación, la ley especial que se ve a partir del tema de soborno profesional, donde se ha creado ya incorporación de personas jurídicas ya como pasible de ser responsabilizada mediante medidas de corte administrativo como la disolución, como la suspensión de actividades, etc. Nosotros vamos a desarrollar justo una sección de eso que vamos a desarrollar. Las asociaciones podrán ejercer los derechos y facultades atribuidas a las personas directamente atendidas por el delito, siempre que el objeto social de la misma se vincule directamente con esos intereses. Tiene que ver, la asociación también es una persona jurídica. La asociación que arregla la regula, el código, la asociación civil, ¿no? Las sociedades anónimas. Muy bien. Está aprobado el acuerdo, por acá todavía. En los delitos que afectan intereses colectivos o difusos, cuya titularidad es un número indeterminado de personas. ¿Qué son los delitos difusos? Medio ambiente, ¿no? Donde hay el efecto nocivo es para una comunidad determinada. Cuando se trata de estos delitos difusos, ¿cómo se llaman los que están vinculados a los derechos de tercera generación, que es la protección del medio ambiente, por ejemplo? Hay una representación de personas de ellos. Entonces, de la titularidad la va a tener aquellos que tienen la representación. En los delitos incluidos como crímenes internacionales también hay una representación de los agraviados. ¿Quiénes van a representarlos ahí? Generalmente son a veces personas jurídicas, ¿no? Que van a poder asociaciones, ONGs que se incorporan como representación, porque la idea de interés difuso que también es indeterminado, creo que estaría afectado, ¿no? O por eso difuso, ¿no? Es algo muy abstracto. ¿Cuáles son los derechos del agraviado? Dice el primero, ser informado de la actuación en la que ha intervenido, así como el resultado del procedimiento, aun cuando no ha intervenido, siempre que lo solicite. En el fondo, ¿qué significa el derecho a la información que tiene el agraviado en todo el proceso? ¿Por qué? Porque él tiene un interés jurídicamente protegido, porque él es el titular de la reparación civil, ¿no? Igualmente tiene derecho a ser oído antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite. El derecho a ser oído está inserto también como un derecho reconocido en el proceso penal. ¿Qué otro derecho tiene? Recibir un trato digno y respetuoso. En estos épocas ahora hay una relevancia importante de la víctima. Antes la víctima siempre era como un convidado de piedra, ¿no? En el proceso penal. Solamente la fiscalía se ocupaba de la condena, pero no se ocupaba del tema de la reparación, por ejemplo, de la víctima. Ahora la víctima tiene derechos importantes, incluso hemos visto que hay decisiones de la Corte Suprema que se han inclinado a favor de la víctima, incluso cuando la Fiscalía ha sacado decisiones que extinguen la acción penal, porque tratan de alguna manera de poner en igualdad de condiciones a la víctima con el imputado, ¿no? Por ejemplo, en los procesos por delito contra la libertad sexual siempre cero su identidad, que realmente en esos procesos ustedes lo van a ver con código, que solamente lo van a conocer en los jueces y fiscales, ¿no? Para revelar la identidad. Ellos tienen derechos del agraviado por no impugnar el sobreseimiento. ¿Qué es el sobreseimiento? Es la decisión de archivo del juez ante una petición de la Fiscalía una vez que ha culminado la investigación preparatoria. Esa decisión tiene derecho el agraviado a impugnar, es decir, a apelar. ¿Qué otro derecho tiene el agraviado? A impugnar la sentencia absolutoria. Cuando hay un caso donde hay una solución, el agraviado directamente tiene derecho a impugnar. Hay un instituto que se llama actor civil, ¿no? Que es una legitimación del agraviado para tener más derechos en el proceso. Pero en este caso, no es necesario que la víctima sea constituida en actor civil, basta que sea agraviado y pueda apelar un archivo y pueda apelar una sentencia absolutoria. Porque también el agraviado puede constituirse en actor civil. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otro derecho tiene el agraviado? Ser informado cuando le ponga una denuncia, si el agraviado es menor o incapaz, tiene derecho a que sea acompañado por una persona de confianza. Ustedes saben que hay menores que son agraviados, ¿no? Son chicos que le gustan, le roban
acompañar? Su papá, su mamá, no son sus representantes legales. Si no los tiene, un familiar cercano, un tío, una tía, una abuelita, un abuelito, tiene derecho a una representación por un familiar cercano. ¿Cuáles son los deberes del agraviado en el proceso penal? El agraviado, aún siendo actor civil, lo vamos a ver qué significa esto, tiene derecho, por ejemplo, a declarar como testigo, porque el agraviado directo, por ejemplo, probablemente es el que le han asaltado, el que no ha lesionado, entonces tiene la obligación de declarar cuando es convocado, tanto en la investigación preparatoria como en el juicio oral. Es decir, el hecho de ser agraviado le da una obligación de informar también lo que ha sucedido a las autoridades, tanto fiscales como en un juicio. Puede ser caso que hay un montón de agraviados, ¿no? Y en este caso el juez es el que, por la cantidad de agraviados, puede establecer, ¿no? Una representación. Se pueden poner de acuerdo por un apoderado común, no sé, 100 agraviados, ¿no? Un apoderado común, pero si no hay acuerdo, el juez es el que fija un apoderado para que nos represente en el proceso, ¿no? Porque imagínense que podrían eventualmente entorpecer el mismo. Y ahora vemos el tema del actor civil. ¿Quién se puede constituir en actor civil? Solo el agraviado. ¿Qué significa ser actor civil? Significa que este instituto permite legitimar al agraviado para poder perseguir la reparación civil. Es decir, en situaciones sin actor civil, la norma procesal dice que el titular de la persecución penal es la fiscalía. ¿Quién es el delegado aquí? ¿Cómo? Ahí en el centro, puedo traer. ¿Ah? En el centro federado, ahí puedo traer. Ya. Por favor. En la próxima sí te pediría que tuvieran. A ver, tenemos la fiscalía, para entendernos, tiene la pretensión punitiva. ¿Qué significa la pretensión punitiva? Que quieren que lo declaren culpable, lo condenan y lo metan preso. Esa es la pretensión punitiva, quiere que lo sancionen. Pero también tiene la pretensión reparatoria. ¿Qué significa la pretensión reparatoria? ¿Ah? Que va a luchar por la reparación civil o la indemnización. ¿Para quién? ¿Para la fiscalía? No, para el agraviado. ¿No? Esa es la idea. Entonces, por norma, la fiscalía concentra las dos pretensiones, siempre, ¿no? Pero cuando la víctima se constituye en actor civil, ¿no? La fiscalía y toma la pretensión preparatoria. La norma dice cesa esta facultad, ¿no? Ya la fiscalía no tiene la legitimidad para perseguir la reparación porque ya hay una víctima o un agraviado que se ha constituido en actor civil. Y le da el ser actor civil, si bien es cierto, el agraviado, hemos visto, tiene un conjunto de derechos, sin embargo, no tiene la pretensión reparatoria, todavía la sigue teniendo el fiscal. Para eso, el agraviado se tiene que constituir en actor civil, hay un ritual. Y ahí se señala que solamente podrá ser ejecutada por quien ha sido afectado por el delito. Se constituye, ¿en qué momento el agraviado se constituye en actor civil? Se constituye hasta antes que termine la investigación preparatoria. Esto ojo hay que tenerlo en cuenta, porque he visto casos de negligencia donde los abogados han querido constituirse en actor civil cuando ya está la acusación presentada. Y esto se declara improcedente. Entonces hay una oportunidad para que la víctima se constituya en actor civil. Mañana más tarde, ustedes van a ser abogados de víctimas en algún momento. Tienen que preguntarle de arranque a su cliente si es que quieren directamente luchar por la reparación, por la indemnización. Y si su cliente le dice que tengo esa intención de luchar por la reparación, directamente entonces ustedes van a presentar una solicitud para que la víctima se convierta en actor civil. Porque eso lo va a legitimar. Se presenta una solicitud por escrito, ¿no? Y esto lo debe resolver después en una audiencia. ¿Y cuáles son las facultades que ahora tiene la víctima constituida o agraviado constituido en actor civil?
Por ejemplo, deducir nulidad de actuado, es decir, de actos procesales. Si un agraviado sin haberse constituido en actor civil presenta una nulidad de actuado, ¿no? Y determina el juez que no tiene esta facultad como actor civil, no se ha constituido como actor civil, va a declarar improcedente por falta de legitimidad para actuar. Se lo va a rechazar. Y el abogado que firma eso, lo ha hecho por desconocimiento o porque desconoce la ley. O sea, desconocía que su cliente no se había constituido en actor civil. Para eso hay que preguntar. Y para eso hay que leer el expediente. Porque a veces sucede que cuando la víctima cambia el abogado que viene y se pregunta, ¿usted se constituyó en actor civil en algún momento? El cliente de repente no sé, no me acuerdo, no sabe la parte técnica. ¿Cuál es la obligación del abogado? Revisar todo el expediente y ver si en algún momento su cliente, ahora víctima, se ha constituido en actor civil. Si está constituido en actor civil, ya puede ejercitar estas facultades. Por ejemplo, puede ofrecer medios de investigación y de prueba. El agraviado no puede decir, señor, presento tal testigo, se lo van a rechazar. Solamente el autorizado es el actor civil. Igualmente, se puede participar en los actos en los que hay la investigación y prueba. Puede intervenir también en el juicio oral, porque él es el titular de la pretensión reparatoria. ¿Qué otra cosa tiene el actor civil? Puede interponer los recursos en los casos que la ley prevé. Por ejemplo, si yo estoy luchando por la reparación civil y quiero asegurar que el imputado me pague cuando lo condenen y le apliquen la reparación civil, ¿qué es lo que debo yo, por ejemplo, interponer como medida cautelar? Un embargo, ¿no? Un embargo del inmueble, si tuviera inmueble, un embargo sobre bienes muebles. Eso solamente lo puede hacer el actor civil, porque se ha constituido en actor civil, ¿no? Tiene esa facultad. En realidad tiene un conjunto de derechos que puede solicitar, siempre buscando protegerla su pretensión reparatoria. Intervenir cuando corresponde cualquier procedimiento para la imposición de medidas limitativas de derechos siempre reales, con la finalidad de preservar los bienes para su futura reparación civil. Un agraviado no puede apelar, por ejemplo, un rechazo de prisión preventiva. No lo puede apelar, ¿no? Pero un agraviado sí puede apelar si el juez le detiene un embargo, porque está legitimado para impugnar decisiones que afectan el tema patrimonial para poder recuperar o ser indemnizado, ¿no? Entonces, ¿quién es el titular que tiene la legitimidad para poder impugnar medidas personales rechazadas? ¿Quién? Solo la Fiscalía. Si la Fiscalía pide una prisión preventiva y la Fiscalía la rechaza, la Fiscalía tiene derecho a impugnar. Si viene el actor civil a impugnar una decisión de rechazo de una medida de prisión preventiva, por ejemplo, simplemente el juez le va a declarar improcedente, ¿no? No solamente por ser actor civil, sino no tiene la legitimidad, porque su legitimidad solamente es para el tema de la reparación, ¿no? Entonces, ahí esto más o menos delimita cuáles son las facultades que tiene. Sí, ¿no? Y la Fiscalía, en caso no se haya personal el actor civil y está con las dos facultades, puede presentar, claro, está legitimado a presentar todas las medidas. Pero cuando hay actor civil, ya cesa la legitimidad de la Fiscalía, sale del escenario de la reparación y solamente interviene el actor civil. Profesor, entonces la única limitación del actor civil es pedir la sanción penal. ¿La única limitación cuál? Ajá, pedir la sanción penal. ¿Sería esa? No puede. Justamente el actor civil no puede pedir la sanción, porque no es el titular de la petición de sanción. Claro. El titular es la Fiscalía. Eso Por sería favor, a ver, no metan la pata. Ustedes un día van a una audiencia sobre el tema de la reparación abogada del actor civil y piden condena, ¿no? Probablemente lo van a mirar con indulgencia ustedes, ¿no? Es que no creo que llame la atención, pero por lo menos decir, ese señor no sabe, el abogado no sabe de qué está hablando, ¿no? Esa petición no le corresponde al Ministerio Público. Incluso no lo puede hacer expresamente. En la parte civil no puede solicitar imposición de pena. Expresamente lo señala la legislación procesal penal. Ahora, yo sé que la víctima quiere que lo condene, ¿no? Hay víctimas que dicen, a mí no me interesa recuperar, no, quiero que lo metan preso. Esa es una aspiración, es algo emotivo, porque son víctimas, ¿se entiende? Pero legalmente eso no tiene sentido, no tiene eficacia jurídica, porque la pretensión de la víctima, básicamente la pretensión repara todavía cuando se ha constituido en actor civil, ¿no? Doctor, Sí. en el caso de que el juez
en su sentencia absuelva al imputado y el fiscal no considere que la sentencia está bien Ya. y no apele, el actor civil puede apelar la Sí, sentencia. y el agraviado también. O sea, la sentencia absolutoria no puede ser apelada por el agraviado sin necesidad de ser actor civil. Lo dice la norma procesal. No es una obligación ser actor civil. Y si es actor civil, con mayor razón puede apelar. ¿No? O sea, el actor civil o el agraviado pueden apelar a ambos. Otras acciones. Ahora, es cierto que en este caso el actor civil sí es el titular de la sentencia reparatoria, pero puede contribuir con la fiscalía, por ejemplo, ¿qué? Colaborando con el esclarecimiento del hecho delictivo, ¿no? De la intervención de quién ha sido el autor, el cómplice, bueno, acreditar la reparación civil que pretende, y ahí expresamente la norma ahí dice abajo. No le está permitido solicitar sanción. Expresamente, lo dice la norma procesal penal. Cierto abogado de víctima que sale y dice, quiero que nos condenen, es para el público, ¿no? Para el tema de prensa, mediático, pero para fines procesales, en una audiencia un abogado no se le puede ocurrir de víctima que hay sanción así. Doctor, si la fiscalía no se procedió como actor civil en segunda instancia, Yo no se lo digo. tenía, por ejemplo, una protección reparatoria o una protección punitiva, La víctima que no se constituye en actor civil, si por ejemplo a la fiscalía le han dado una declaración muy limitada, tiene derecho a ir a la vía civil. No, en segunda instancia deniegan, puede poner un recurso legal. Si está constituido como actor civil, claro, sí, en el tema repartido. En el tema solamente repartido. Si no, si en el tema reparativo hay decisiones en contra de la víctima que está en actor civil, cuando apela le dice, ¿sabe qué este señor? Y procede, porque usted no tiene legitimidad para impugnar. Uno de los derechos que yo adquiero como víctima para poder impugnar decisiones respecto a la reparación civil es que previamente me haya constituido en actor civil. Se constituye un procedimiento bien sencillo. Presenta un escrito al juez, investigación preparatoria. El juez, si no hay oposición, el juez lo designa como actor civil. Pero si hay oposición, el juez convoca una audiencia, escucha la parte, escucha el que se opone y el juez toma la decisión. Pero otro elemento más que tiene que presentar la víctima que se quiere constituir en actor civil, ¿cuál es su pretensión reparatoria? Es decir, tiene que decir, señor, solicito constituirme en actor civil y pretendo mi reparación, que es, por ejemplo, que se me indemnice con la suma de 500.000 soles. ¿No? Adelantar, ¿sí? ¿Qué querías contar? ¿A qué refiere con que el actor civil puede intervenir al actor o al participante? Aclarar, en el reconocimiento de los hechos se tiene que señalar quién ha podido ser el autor del delito o quién ha podido ser el partícipe, ¿no? Eso forma de intervención. ¿Por qué le decía lo siguiente? Y está, si bien es cierto, el actor civil tiene facultades reparatorias, hay que tener en cuenta que también el código le permite contribuir con la fiscalía en estos temas, ¿no? Y identificar, por eso hay un nivel que dice, habla, la referencia de acá es la siguiente, de la colaboración que va a ser en el esclarecimiento de los hechos. Si esa colaboración o ayuda a identificar al autor, a buena hora. Pero de repente el actor civil o la víctima no puede identificar quién le robó, no puede contribuir. Entonces, acá está referido básicamente a actos de esclarecimiento. ¿Hasta qué punto puede intervenir? Poner eso, ¿no? A contribuir con testigos, con pruebas, para determinar y identificar correctamente quién es el autor del delito en su agrado. ¿Puede llegar a acercarse al autor? ¿Al autor en qué sentido? O sea, tipo, probar, hablar de algo. Claro, en el momento que vienen los juicios, el abogado del actor civil tiene derecho a preguntar también al acusado, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a poner la película para ver, que va a ser parte de la práctica, para que funcione. Yo siempre con miedo pongo mis videos en tamaño, porque a veces no funciona. Bien, mientras va poniendo. Eso es lo que mandó ¿ya lo viste? Lo mandé. ¿Ah? ¿Tú? Sí, también sé. ¿Está en español o solamente en inglés? Yo lo puse